El 17 de julio del 2014 el mundo transcurría más o menos con normalidad, hasta que una noticia sin precedentes se repetía en los titulares. El vuelo 17 de Malaysian Airlines había sido derribado. Pero unos 4 meses atrás el MH370 había desaparecido de la faz de la Tierra, y parecía que la historia se repetía. Misma aerolínea, mismo modelo de avión y mismo año. Es 2014 y como muchas cosas en este mundo, la geopolítica estaba en el centro de la conversación. La invasión rusa a la península de Crimea en Ucrania había desatado un conflicto en esa zona, por lo que estaban en modo de lucha. Los separatistas se disputaban la zona de Donetsk y Lugansk, donde esta historia toma lugar. El vuelo 17 de Malaysian Airlines sale desde Ámsterdam hacia Kuala Lumpur en Malasia. En su ruta debe volar sobre varios países, entre ellos Alemania, Polonia, India y demás. En concreto, al sobrevolar la zona de conflicto en Ucrania, el espacio aéreo sobre las zonas en guerra permitían sobrevolar a más de 30.000 pies, unos 10.000 metros de altura. ¿Y por qué se permite volar en esas zonas conflictivas? Pues no es como que la aerolínea dijera, sí, volvemos por esa zona peligrosa. Pues no, fue una concesión de varios países en la aviación civil internacional que determinó que era seguro. Pues bien, pasadas las 4 p.m. hora Ucrania, los separatistas con ayuda de equipos militares tierra-aire detectaron un objeto en dirección a ellos. El sistema como tal no te dice si es nave enemiga o amiga. Y con las investigaciones futuras se dieron cuenta que los protocolos para justamente evitar estas situaciones donde ataquen civiles no se siguió, en parte porque era gente no entrenada al mando de estos equipos militares. Un minuto después de ser lanzado el proyectil, este impacta contra el avión. No fue necesario un impacto directo propiamente dicho, sino que este tipo de proyectil necesita estar solo en un rango determinado de espacio entre él y el objetivo a estallar, y así liberar mini proyectiles en todas las direcciones, donde muchos caen como lluvia sobre el objeto, dañando así su estructura externa y ocasionando múltiples fallos. Esto pasó y la nariz del avión fue desprendida de la estructura del avión. Seguidamente, el resto del avión voló erráticamente mientras su cola se desprendía igual. Los investigadores creen que todo sucedió tan rápido, sumado a la descompresión de la cabina, que no se enteraron bien de lo sucedido cuando los pasajeros quedaron inconscientes. Mientras en el mundo se daba a conocer la noticia, los distintos medios de comunicación más o menos cercanos a Rusia comenzaron a difundir información contradictoria. Esto para ocultar que con su tecnología, grupos armados violentos derribaron un avión civil inocente. Gracias a un trabajo de la ONU, lo que es impresionante a mi parecer, lograron llevarse los restos del avión a Países Bajos, país de donde inicialmente despegaron. Durante la investigación reconstruyeron parte del avión y se dieron cuenta que había impactos de metralla. Los gobiernos de Países Bajos y Australia, que fueron los países con más víctimas, iniciaron un proceso legal contra Rusia ante la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. La acusación decía que Rusia había violado el Convenio de Chicago, específicamente el artículo 3, que prohíbe usar armas contra civiles en vuelo. El 12 de mayo del 2025, el Consejo 1A de la OACI concluyó que las reclamaciones de Países Bajos y Australia estaban fundadas en hechos y derecho. Rusia incumplió sus obligaciones internacionales y permitió y facilitó el uso de armas contra un avión civil. Esto marcó un hecho histórico porque fue la primera vez que este organismo de la ONU resolvía una disputa entre estados sobre el derribo de un avión civil. Hoy por hoy, una de las primeras medidas cuando surge un conflicto armado es cerrar el espacio aéreo de la zona. De hecho, esto mismo ocurrió en Ucrania tras la reciente invasión rusa. Y aún así, más de una década después, el caso del vuelo MH17 sigue dejando preguntas incómodas, porque detrás de un avión derribado
no hay solo un error militar, también hay decisiones políticas, desinformación y responsabilidades que todavía genera debate. 298 personas subieron a ese vuelo pensando que sería un trayecto normal entre Europa y Asia. Nunca imaginaron que terminaría en un conflicto internacional, y este caso no es el único momento en el que la geopolítica ha alcanzado a la aviación civil, porque cuando el cielo se cruza con la guerra, incluso el medio de transporte más seguro del mundo puede volverse vulnerable. Pero eso es una historia para más tarde.